Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy tenemos un ciclo de conferencias muy interesantes que hablan acerca de el valor del ejercicio, del entrenamiento, del movimiento en la salud mental y en la salud física y en todos los elementos. Siempre hemos escuchado a lo largo de la historia que el ejercicio es importante, que hay que hacer ejercicio. Siempre que vas al médico te preguntan si has hecho ejercicio. Siempre que estás triste hay que hacer ejercicio. O sea, todo el tiempo lo mencionamos, pero a veces nos cuesta, a veces se nos hace difícil, a veces no sabemos cómo incorporar el ejercicio en el día a día, o a veces pasamos al otro extremo donde terminamos entrenando un poco más o de forma inadecuada de cómo deberíamos hacerlo. Hoy traemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a aclarar todos esos puntos. Ella es Karen Madero. Tiene unos elementos muy interesantes en su trabajo, y es que aparte de ser licenciada en educación física, es entrenadora personal, tiene más de 10 años de experiencia en el tema y ha entrenado pues deportistas de alto rendimiento, pero también personas en el día a día que quieren mejorar su condición física y poder hacerlo mejor, porque a veces creemos que ese entrenamiento así súper riguroso tiene que ser para personas que se dedican a ese tema, y no, realmente lo podemos incorporar en nuestras rutinas, así como todos los días o desayunamos o almorzamos o comemos o dormimos o trabajamos. El ejercicio puede estar metido dentro de esos elementos. Habrá que elegir cuál es el mejor horario, qué funciona mejor para ti, cuál es el tipo de actividad física que más conecta, porque a veces elegimos algunas que nos cuesta un montón, que no nos gusta, y vemos, pero ¿por qué no puedo? Pero no soy constante, pero inicio y abandono, pero siempre me pasa lo mismo, pero yo ya he intentado por muchas formas y no lo he logrado. La idea es que hoy, con todo esto que hablemos, te lleves unas ideas interesantes de cómo lo podrías incorporar y cómo lo hacemos cada día con más entrega, disposición y gusto. Porque las personas que hacen ejercicio de manera constante como parte de su rutina, luego ya el día que no lo hacen, lo sienten y dicen, ay, hoy me siento como más cansado, tengo como más sueño, como que hay algo que no funciona en mí. En cambio, cuando lo coloco como en la rutina, y normalmente lo hago, no significa que tenga que hacer todos los días, pero normalmente lo hago, seguramente voy a mejorar mis condiciones de salud física, mental, emocional y pues como en todos los planos que quieras incorporar en este momento. Karen, buenos días. Buenos días, Erika. Muchas gracias por esa grandiosa presentación. Muy feliz de estar acá y de poder aportar un poquito como a esa idea que tienes de un crecimiento y desarrollo integral. Muy bien, muy bien. Yo con mis pacientes siempre trabajo el tema del ejercicio, que lo incorporen y demás. Obviamente no les doy recomendaciones de qué tipo de ejercicio ni nada de esas cosas, porque yo de ese tema no sé. Entonces le digo a la persona como, ¿tú haces ejercicio o no? Y yo, necesito que hagas ejercicio. Elige cuál, cómo, dónde. Ya te remito pues con Karen para que pueda evaluarte y hacerte todo el entrenamiento, o si tienes un gimnasio cerca o si tienes algún familiar que hace eso, pues que te explique, pero necesitamos incorporarlo. Porque es muy difícil que una salud mental esté absolutamente equilibrada cuando no tengo una rigidez en mi cuerpo, cuando mi cuerpo no se mueve, está absolutamente sedentario. Entonces, una depresión en una persona que hace ejercicio de manera frecuente tiene un mejor pronóstico de desarrollo, y que por lo menos de las crisis pueda salir con mayor tranquilidad, o lo puedo utilizar precisamente como un antídoto para el desarrollo de esas situaciones complejas que a veces podemos llegar en cualquier tipo de trastorno, que la persona que no lo hace. La persona que no lo hace pues dice, no me quiero levantar de la cama, no quiero ni bañarme, no quiero ni hacer nada. Pero la persona que se siente mal y dice, bueno, voy a salir por lo menos a caminar, voy a hacer un estiramiento, voy a hacer un ratito de yoga, funciona mucho mejor, y la persona, porque ahí va a ser la producción de los neurotransmisores que necesitamos para que se regule nuevamente el sistema al hacerlo. Pero quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es la relación que tú has encontrado a lo largo de todo este tiempo que has venido haciendo entrenamiento entre esos dos conceptos, como el movimiento, como el ejercicio, como esa disposición física? Porque a veces puede ser espacios cortos, digamos que no tiene que ser a veces, mejor dicho, las 2 horas de entrenamiento diario para que eso funcione, y la salud mental. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues mi Eri, mira, primero como tú lo decías en la introducción, yo creo que a lo largo de los años sí hemos reconocido que el ejercicio ayuda, que nos hace sentir mejores, pero hasta hace muy poco, o sea, estamos hablando de 10, 15 años, realmente la Organización Mundial de la Salud y digamos que las instituciones empezaron de verdad a darle la importancia que el ejercicio tiene en
en la terapia tradicional, ¿sí? En la medicina tradicional, hasta hace muy poco se empezó a incluir el ejercicio como una, digamos, como una parte alternativa, pero que es complementaria, ¿sí? Entonces, sí, hace muchos años lo sabemos, pero no habíamos dado el reconocimiento que realmente tiene el ejercicio en trastornos mentales, en la depresión, en la ansiedad, y cómo realmente esto sí nos ayuda a tener mejores resultados. Tú lo decías un poco y era como el ejercicio, si lo hablamos desde la parte ya técnica, pues te produce algo que se llama endorfinas, que son neurotransmisores que te ayudan a hacer como, entre comillas, em, como una medicina, ¿sí? Es como una parte médica, pero que produce naturalmente el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro cerebro es química y que en nuestras manos está la posibilidad de producir esos medicamentos, entre comillas, de forma natural, pues ahí empieza a hacer un gran cambio. Em, el ejercicio produce endorfina, serotonina, dopamina, que si lo hablamos a nivel general, pues son lo que nos regula un poco la felicidad que llamamos, nos mantiene un poco más preparados, ¿sí? No necesariamente es como ya una medicina correctiva, sino es preventiva, porque vamos a estar mucho mejor preparados para recibir las situaciones de estrés, situaciones de incertidumbre. Vamos a estar mejor preparados, no solamente como el resultado, sino también como la prevención. Y es que con lo que acabas de decir hay varios elementos absolutamente interesantes. El año pasado que estaba haciendo una especialización de clínica, vimos una electiva que se llamaba, bueno, era como los aspectos neurológicos de la ciencia y cómo ha sido el tema del desarrollo del cerebro a lo largo de los años, donde nos contaban qué pasaba en la Mesopotamia, qué pasaba aquí, qué pasaba a otro, por qué el cerebro se fue desarrollando de esa manera, por qué el ADN se fue desarrollando de esa manera, y contaban un montón de temas, pero relacionando como el eje biológico transversal a lo largo de la historia de lo que iba ocurriendo. Entonces nos contaba el profesor en ese momento que cuando una persona, por ejemplo, hace ejercicio, le ocurren varias cosas bien interesantes. Digamos que se rompe el músculo en ese momento. Al romperse el músculo en ese momento, pues hay un mejor como desecho de los radicales libres y como que se pueden expulsar de manera más fácil, entonces queda como más limpio el sistema, porque sabemos que los radicales libres son los que terminan generando una cantidad de enfermedades muy complicadas, como que esta cédula que va no mala porque perdió una patica, entonces se desespera en buscar otra patica, entonces va y le quita la patica a otro, y es así como el tema de los zombies que vemos en la película, como que este zombie mordió a este y este ya se convirtió en zombie y ya no se va a recuperar, sino termina siendo, entonces después terminamos con cáncer o con una cantidad de cosas, porque son células que están deterioradas, que están dañadas, que mutan muy rápidamente, muy fácilmente y dañan a las que están buenas en este momento y pueden dañar sistemas completos. Entonces, como que no funciona. Entonces, que con el ejercicio existe la posibilidad, le explicaba de manera técnica, pero básicamente lo que podemos hacer es sacar todos esos radicales libres, y decía que también nutría de energía muy importante a la mitocondria, que la mitocondria es por la que estamos vivos. Nosotros deberíamos como orar por la mitocondria todo el tiempo, por el beneficio que genera en nosotros, porque es la que nos regula, es la que nos permite la longevidad de manera saludable, es la primera que tenemos que proteger para evitar que lleguen los cuatro jinetes del apocalipsis. Y lo menciono en esos términos porque recientemente estuve en un congreso muy interesante de optimización de la salud y longevidad que organiza Nutrabiotics y la Academia también Funcional de Medicina, bueno, varias cosas muy interesantes. Ellos contaban que si una persona a los 80 años no tiene ninguno de los cuatro jinetes del apocalipsis, hay una altísima probabilidad que pueda ser longevo y pueda ser centenario o supercentenario en algún momento. ¿Y cuáles son esos jinetes? Pues el cáncer, la diabetes, los temas coronarios y digamos de hipertensión y demás, y los trastornos de neurodesarrollo y todo
todo el Alzheimer y todas esas cosas. O sea, si una persona tiene eso, hay una alta probabilidad que no termine y no tenga un buen desenlace. Si no lo tiene, que pueda llegar bien. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones? Investigaron en el mundo todo lo que ocurre y encontraron unas zonas que se llaman las zonas azules, y esas zonas azules son donde las personas llegan a los 100 años, a los 110 años, muy saludables y perfectos y absolutamente autónomos, y decían, pero ¿esto de dónde viene y qué sucede? Y son la persona que no coge la fruta de la nevera, sino la coge del árbol, caminan unos trayectos importantes, toman el sol todo el día y hay actividad física regulada de manera constante. Entonces es la suma como de varios componentes que tenemos, y efectivamente decía, cuando la mitocondria está estable, está regulada, tiene los nutrientes que necesita y demás, y viene el ejercicio, pues obviamente se produce lo que tú mencionabas hace un momento. Entonces rompe, o sea, nos mostraban biológicamente cómo se rompe el cortisol con el ejercicio y lo mostraban gráficamente cómo sucede. Entonces tengo una cantidad de cortisol que claramente todos necesitamos cortisol para poder estar, es necesario, pero no en las dosis que tenemos. Entonces lo que hacemos es que estamos inundados de cortisol y vivimos inflamados. Entonces hay mayor producción y con el ejercicio se rompen esas moléculas de cortisol y simplemente se desaparecen. Entonces pues a veces decimos, es que me siento muy estresado, pues haga ejercicio. Es que no puedo dormir, pues haga ejercicio. Es que me siento muy triste y deprimido, haga ejercicio. O sea, como que tiene varias soluciones muy interesantes a lo largo del tiempo y demás. A lo largo del tiempo, ¿tú has detectado a pacientes que tengan algún tipo de situación de salud mental y que con el ejercicio hayan tenido una evolución interesante, que te lo hayan referido tus, digamos, los clientes con los que trabajas? Pues mire, tú has tocado varios puntos muy interesantes que, digamos que si lo hablamos de manera técnica, pues tú de eso sabes un montón, pero ya si lo hablamos como en términos coloquiales para que todo el mundo lo entienda, uno de los primeros puntos es el tema de que el ejercicio mejora o desarrolla la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad cerebral es eso que nos ayuda a que el cerebro se adapte más fácil o más rápido a ciertas situaciones. Entonces, como te decía, si yo estoy haciendo ejercicio constantemente, pues mi cerebro va a estar más preparado para afrontar situaciones que lleguen, como situaciones de depresión o de ansiedad, ¿sí? Entendiendo que eh, no estamos hablando como tal de la ansiedad de una persona que sufre este trastorno, sino en la vida normal. O sea, todas las personas, así no suframos de depresión o de ansiedad, podemos tener situaciones que nos generen esas emociones, digámoslo así. Entonces, cuando yo hago ejercicio, pues mi cerebro va a estar mejor preparado. Ahora, si lo hablamos en la parte como tú hablabas de la parte como cardiovascular, la respiración, todo esto. Desde el minuto 5 que tú empiezas a hacer ejercicio, ya estás haciendo una diferencia. O sea, en el minuto 5 ya el cuerpo tiene que empezar a producir, se aumenta la frecuencia cardíaca, esto hace que el corazón tenga que bombear más sangre al cuerpo, por ende tiene que desechar más dióxido de carbono y oxigenar mejor. Entonces, si nos damos cuenta, desde el minuto 5 ya estamos haciendo la diferencia y estamos aportando un granito, así sea pequeño, a nuestra salud, porque ya estamos haciendo el cambio. Si lo hablamos a nivel general, desde mi experiencia, claramente, y es un sí rotundo, hay una gran diferencia entre las personas que hacen ejercicio y las que no. O sea, eso sí te lo puedo decir. Y es las personas con las que yo he trabajado a lo largo de estos 10 años, primero refieren que inmediatamente terminan de hacer ejercicio, ya se sienten mejor, o sea, sienten un cambio enorme. Y ahora, si lo hacen diario, o por lo menos como tú lo decías, con frecuencia, por lo menos lo que se recomienda es al menos 3 veces por semana, imagínate que si ellos ya se sienten bien con la primera vez que hacen ejercicio, ¿cómo será haciéndolo 3 veces por semana? ¿Sí? Entonces yo les hablo mucho a veces a las personas como de, conócete después de hacer ejercicio y quédate con esa imagen. Y cuando nosotros empezamos a adaptarnos al ejercicio, empezamos a ver la persona que soy después del entrenamiento. Y la persona que soy después del entrenamiento es una persona con más energía, que su cuerpo está más
menos inflamado, con menos cortisol. Claro, el ejercicio es una forma de estresar el cuerpo, pero es una forma de estresar el cuerpo de manera controlada, ¿no? No es esos, como tú le decías, esos niveles o esos picos de cortisol que nos genera el estrés por trabajo, por ciertas situaciones. No, acá es una forma de empezar a ajustar esa maquinita que llamamos cuerpo y que es controlarla, aprender a conocerla, aprender qué tuerquitas la aprieto, qué hay que arreglar por acá, y eso es lo que hace la diferencia. Y claramente sí, a nivel mental y emocional se nota muchísimo la diferencia. No, y digamos algunos de mis pacientes con los que trabajo metodologías donde deben hacer bitácoras del día que se hace, sobre todo en temas de depresión, donde debemos garantizar que hay algún tipo de activación conductual, y la activación conductual es que me muevo, que hago algo. Entonces puedo decir, hoy no tuve ganas, pero igual hice esto, hoy no tenía ganas de comer, pero igual comí porque sé que toca. Entonces hay unas cosas que uno hace por placer y otras que hace por dominio. Las que hace por placer es porque igual ya me gustan y pues como que las hago sin pensar y me parece chévere. Y las que hago por dominio es porque así no tenga muchas ganas, las hago porque corresponde. Tengo que hacer este informe. No me gusta tanto, me da un poco de pereza, pero lo hago por dominio. ¿Por qué? Porque debo hacerlo. Esta semana que estaba en Puerto Rico Metas dictando unos talleres, me decía el facilitador con el que yo iba, John Fernando Sancheros, buenas, te saludo. Entonces él me decía que tenía una experiencia extraordinaria con su profesor de conducción cuando hace 80.000 años le enseñó a manejar moto. Entonces él le decía, es que la gente se complica la vida, lo podemos hacer más sencillo. Usted simplemente cuando ve algo, pues lo hace. Si usted ve la señal de para, pues ¿qué tiene que hacer? Pues parar. Parar. Si ve el semáforo en rojo, ¿qué tiene que hacer? Parar. Si lo ve en verde, ¿qué tiene que hacer? Pues seguir. Si ve que la velocidad es a 30, pues hágalo. Entonces, él me explicaba en el transcurso del tema es que nos complicamos la vida porque sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pues hágalo. Tenemos que comer, pues coma. Tenemos que mandar el informe, pues hágalo. O sea, como que no dilate las cosas, y yo creo que ese es un aprendizaje transversal para la vida, porque son de esas cosas que por dominio la persona podría incorporar, que si bien puede que al comienzo no sea necesariamente placentero, sabe que le va a servir para dormir mejor, sabe que le va a servir para tener mejor regulación emocional. Cuando una persona hace ejercicio puede regular mejor sus emociones que cuando no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tenso o estoy estresado o tengo cualquier tipo de trastorno de salud mental y demás, pues seguramente tengo un desbalance químico en mi cuerpo. Entonces produje más adrenalina y noradrenalina para poder ponerme tenso, digamos, en un ataque de pánico y demás. Entonces producimos en nuestro cuerpo cortisol para que pueda ayudar a bajar esa sustancia de adrenalina, noradrenalina, porque si la tuviéramos todo el tiempo nos daría un paro cardíaco. O sea, realmente el cuerpo no, porque es como si tuvieras un shot de algo, una cosa muy poderosa y muy fuerte, que de una vez tu cuerpo queda, pero mejor dicho, súper alborotado y como que te enloqueces, y tiene que producir cortisol para bajarlo. Pero como produce más cortisol del que necesita, pues el cortisol pues se va normalmente primero al intestino, donde se encuentra con la microbiota, y si tú no te alimentas bien, entonces se empieza a inflamar y tengo más microbiota de la que necesito, entonces esa se va por el torrente sanguíneo, entonces me da dolor de cabeza, me duelen las articulaciones, me duele la espalda, tengo colon irritable, mejor dicho, todas las cosas. Entonces termino estando muy inflamado y muy incómodo y muy molesto para poderlo hacer. Entonces, claro, cuando hago ejercicio, rompí el cortisol, entonces el ciclo ni siquiera empezó. Gasté la adrenalina y noradrenalina pues haciendo la fuerza, porque es cuando se manda el refuerzo a los músculos y a las partes del cuerpo que se necesita en ese momento. Entonces ese exceso que tenía pues ya me lo gasté, porque no tenía por qué utilizarlo en otro momento. La mitocondria se siente mucho más estable y gana movilidad en ese momento y puede absorber como los mejores nutrientes que necesita en este momento. Entonces claramente el cuerpo dice como, ya puedo como sobrevivir en ese tema. Entonces las personas que no quieren hacer algo y tienen el tema del no es placentero, pero lo hago por dominio, lo dicen. Entonces a veces me dicen, no, estaba muy cansado, pero igual, bueno, el ejercicio sí lo he podido hacer. Y apenas lo mencionan, su rostro cambia. Dicen como, lo dice, ¿no? Como lo pude hacer. Entonces van diciendo, hay algo que puedo empezar a tener el control de mi vida. Porque cuando una persona tiene algún tipo de salud, de deterioro de salud mental, sea la que sea, lo que siente, dentro de muchas otras cosas, es que está perdiendo el control de su vida.
que quiere levantarse y no puede, que quiere hablar con la gente y no lo logra, que quiere celebrar lo bueno que le pasa y no lo puede hacer, que quiere no tener pensamientos catastróficos y no lo logra, que quiere no estar temblando delante de la gente y no puede, que quiere salir a la calle y no lo logra. Entonces lo que siente es que pierde el control de la vida. Pero si yo incorporo el ejercicio y lo puedo hacer, voy recuperando algo del control de que siento de que necesito en mi vida, porque digo, ya lo tengo, ya lo logré, no es ajeno a mí, sino que en este momento lo estoy teniendo. Entonces ahí es cuando uno dice, pues sí, yo lo puedo incorporar, listo, lo puedo hacer y ahorita hablaremos en un próximo capítulo, miraremos ya cómo incorporamos esos temas del ejercicio para poderlo hacer. Pero yo sí puedo hacer cosas por dominio porque son saludables. Puede que mucha gente no le gusta comer verduras, pero por dominio lo puede hacer. Puede que Sí. mucha gente no quiera dormir en ciertos horarios y con cierta rutina, pero por dominio pues vale la pena que lo haga porque le va a servir para lo que está necesitando. Mary, y tú mencionaste algo muy importante y es, yo tengo una frase eh, que en la que creo profundamente y es, no cambies tus hábitos, cambia tus creencias. Y es que nos han educado creyendo que el ejercicio es opcional. O sea, en nuestra cabeza de verdad nosotros decimos, puede que sí, puede que no. O sea, no pasa nada si lo hago o no lo hago. Y realmente sí pasa. Porque nos han inculcado que el ejercicio es como para personas allá que no tienen nada que hacer o que viven de su vida. Sí, o sea, Viven de la me- imagen, entonces exacto. a ellos les toca A porque no hay ellos que les aparecer en toca. televisión, entonces les toca el presentador. Sí, y que día estaba hablando con un grupo de amigos y me decían como, ¿qué hace esa gente que va al gimnasio a las 11 de la mañana? O sea, es como, y entonces yo les decía como, independientemente de la hora, nos han como inculcado que eso es algo ajeno a nosotros y que es para personas que viven de su imagen, de su físico, o que están locas, o que llegaron a la crisis de los 40 y les dio por montar bicicleta. O sea, hay un montón de paradigmas, pero yo creo que si empezamos a cambiar la creencia y de verdad nos comemos ese cuento de que es para todo el mundo y que no es opcional como comer o como dormir. O sea, si nosotros empezamos de verdad a adaptar esa creencia a nuestra vida, va a cambiar. Yo le digo a las personas, y como tú me decías, me dicen, no, es que cómo hago porque es que a mí me cuesta mucho y eso no es para mí y realmente, mejor dicho, de algo nos tenemos que morir. Sí, o sea, esa frase es muy conocida. Y yo le digo a la gente, claro, de algo nos tenemos que morir, pero es que la diferencia es cómo van a ser tus últimos años. O sea, cómo los quieres vivir, si los quieres vivir activo, siendo una persona funcional, útil, que se vale por sí misma, o si, cómo quieres terminar, ¿sí? O sea, en una cama, sin poderte mover, que necesites ayuda para todo, ahí es donde está la diferencia realmente. Yo le digo a las personas, no tomes la decisión de hacer ejercicio antes, sino empieza a hacer ejercicio y a los 5 minutos revisas si realmente quieres hacerlo o no. Y claro, a los 5 minutos de que tú empiezas a hacer ejercicio, ya tu energía cambia. Y seguramente lo que empezaste haciendo en 5 minutos se van a convertir en 20, 30, una hora. ¿Sí? Y por otro lado, es inevitable hablar de hábitos saludables y ejercicios sin hablar de la alimentación. Y lo que tú decías, nosotros tenemos la libertad completa de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre lo que nos metemos a la boca. Y si nosotros no podemos controlar eso, que es lo que está en nuestras manos y en nuestra potestad, pues claramente vamos a empezar a sentir que no vamos a poder controlar nada allá afuera. Ni las situaciones, ni las emociones, ni qué nos detona allá afuera. Entonces, yo siempre digo, cuando nosotros empezamos a entender que podemos tener unos mejores hábitos de vida desde nuestra decisión, porque es como yo puedo decidir si me como una hamburguesa o me como una ensalada, sin satanizar las hamburguesas, ¿no? O sea, también hay que tener una buena relación en la comida. Pero si yo logro entender que mi decisión es, me como esto que mi cuerpo se merece y no la primera reacción de lo que nos están vendiendo, y asimismo que tengo la libertad de decir, me paro a hacer ejercicio o no, ahí cuando yo empiezo a trabajar esto, las personas que logran controlar qué se comen y si hacen ejercicio o no,
también allá afuera empiezan a tener mejor control de las situaciones y de cómo reaccionan, ¿sí? Porque si finalmente yo no puedo controlar lo que está en mis manos, pues voy a sentir que no puedo controlar absolutamente nada. Y creo que esta es la diferencia en lo que tú dices de las personas en su salud mental, emocional, en sus relaciones sociales. Creo que ahí empieza a radicar la diferencia. Porque así como el cuerpo se entrena, también se entrena la mente para decidir qué como, para decidir cómo reacciono, para decidir si las emociones que voy a sentir con lo que allá afuera me hace daño, pues es la diferencia. Ahí es donde radica, yo creo. Creo que dijiste unos elementos muy, muy importantes e interesantes ya para ir como cerrando este primer capítulo que me pareció absolutamente importante todo lo que dijiste. Y es que cuando uno hace ejercicio pues siente un dolor, pero muchas personas lo han descrito es como un dolor sabroso. Dice, Ujú. duele pero como bien, o sea, Pero como rico. que, pero rico, pero como que sí. Mi esposo tiene un dicho de, que hace muchos años decía, de esos chistes pequeñitos que dicen como lele, di, pero lele, o sea, como duele el ejercicio, pero no importa, hágale, o sea, Sí, sí, como sí. que continúe en ese momento porque termina siendo divertido eso que está ocurriendo. Entonces ahí cuando suceden ese tipo de situaciones, empezamos a decir, listo, si mi mente se está entrenando para que a pesar del dolor igual termine y logre el éxito, cuando esté, por ejemplo, en una situación complicada del trabajo, no dice a la primera renuncio, sino busca resolverlo porque igual es tenso, pero yo lo puedo resolver y es un reto para mí. Cuando está en una relación de pareja y algo no funcione, no toma una decisión a la primera de bueno, chao, sino como que dice, venga, sentémonos y resolvamos. No me gusta esta conversación, me siento extremadamente incómodo, pero igual acá me quedo. O sea, no voy a oírle la situación en ese momento porque la voy a tener hoy o mañana o pasado. De una vez hagámoslo. ¿Por qué? Porque me está doliendo, pero sé que lo puedo soportar, sé lo que lo puedo resolver y me vuelvo más resiliente. Entonces, Ujú. el ejercicio nos enseña a la resiliencia, nos enseña a tener mayor dominio de nosotros mismos, a tener mayor control, a decir hasta dónde voy y hasta dónde no. Cuando las personas sienten que no tienen ningún dominio de su vida, porque nunca pueden, no es que yo quería, no pude evitarlo la comida, no es que tuve un desliz con esa persona y yo no quería, pero finalmente pasó, no es que yo no quería en el trabajo tal cosa, pero reaccioné así, pues se hace muy difícil porque siempre sientes que son las circunstancias, el Ujú. entorno, el resto del mundo el que domina tus formas de ser y de pensar, pero si tú recuperas eso con cosas básicas como tender la cama, como bañarse, como tener una rutina de hábitos saludables la que usted elija, porque hay muchas opciones para hacerlo. Seguramente yo digo, pues yo ya lo logré, o sea, yo ya hice gran parte de lo que tenía que hacer en el día y me puedo acostar como tranquilito de, check, o sea, comí bien, listo, desayuné de manera no sé qué, bueno, hice algo de ejercicio, muy bien, trabajé y pude controlar esto, ok, o sea, como que lo puedo ver y eso puede hacer que la persona se sienta mejor y su tránsito asociado a estos temas de salud mental, pues va a ser mucho más favorable y más sencillo para la persona, tal vez nunca sencillo en realidad, Ujú. pero por lo menos no es tan complicado cuando tampoco nos ayudamos, porque a veces me pasan cosas, pero además no me ayuda. No, y mira que hay una frase que a mí me gusta mucho y que utilizo y es incomodarse de forma voluntaria. ¿Sí? Cuando yo me incomodo, tengo pequeñas incomodidades que produzco yo misma a diario. Esas incomodidades voluntarias hacen que luego cuando la incomodidad viene de afuera, yo esté más preparada, ¿sí? Y esas incomodidades son madrugar, o sea, ¿por qué no levantarse un domingo a las 6 de la mañana? Que tú dices como, pues madre, es que me podría quedar en la cama, pero esas pequeñas acciones de incomodarse voluntariamente todos los días hacen que tú pues que tú te autoconozcas y también estés más preparada para cuando esa incomodidad viene de afuera. Y pues qué mejor forma de incomodarse de manera voluntaria que haciendo ejercicio. Y pues que también el resultado de esto pues es que uno se vea mejor, que se sienta mejor, que digamos que las personas creen a veces que hacer ejercicio solamente es por un tema de verse bien físicamente, pero también es de la energía y de cómo te sientes y pues a nivel de salud mental, física, emocional. Entonces, ¿qué mejor forma de incomodarte que algo que te produce tantos beneficios? Y asimismo incomodarse en la comida. O sea, claro, a mí me encantan, pues a quien no le gustan los dulces, los chocolates, los postres, las pizzas, claramente sí, pero también es aprender a incomodarse de decir como, no me gusta el brócoli, pero pues no pasa nada si me lo como. No me gusta el apio, pero
En cambio, sí puedo recibir muchos beneficios a nivel nutricional, entendiendo que comer y nutrirse son dos cosas diferentes, que ya lo iremos hablando en las siguientes ocasiones, pero que realmente son temas que se unen y que son muy importantes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, Karen, por todo lo que nos comparten. Entonces, hoy dejamos como la pulga en el oído de si está pensando en hacer ejercicio, la respuesta es sí, como que decir cómo lo voy haciendo. Si necesita apoyo y demás, pues Karen trabaja con nosotros, entonces perfectamente puede decirnos, venga, necesito hacer una buena rutina o asesórame con esto, o yo vengo haciendo esto, pero vengo que no me sienta tan bien, que será lo que estoy haciendo mal, porque a veces hay ejercicios y tú te sientes muy lesionado y no sabes por qué, si crees que lo estás haciendo bien porque estás viendo un video y lo estás haciendo tal cual como lo explica la persona, y a veces no nos funciona del todo. Pero es parte de ir trabajando. Entonces, pues te invitamos que si este material es útil para ti o a algunas personas, se lo puedas compartir. Nos encuentran en todas las redes como Ebullición Psico, y allí pueden dejarnos todos sus comentarios, sus notas, sus preguntas, para que siempre sigamos construyendo juntos. Quédense con nosotros y un feliz día. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.